Muy bien, estamos en la quinta parte de esta serie de predicaciones que se llama Las Sagradas Escrituras y estamos estudiando dentro de esta serie, estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y así se llama una vez más, por tercera vez, así se llama esta predicación, cómo interpretar la Biblia. Estuvimos viendo lo necesario, lo ultra necesario, indispensable que es el Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras, cómo debemos comprenderlas. Estuvimos viendo el corazón, lo peligroso que es el corazón en todo esto, ¿verdad? Un corazón errado nos va a dar una interpretación errada de las Escrituras. ¿Sí o sí? Miren, vamos a leer Primera de Timoteo 1, versículos del 3 al 8. Y si bien hoy vamos a empezar a ver algunas reglas, lo que llaman reglas de hermenéutica, de cómo interpretar la palabra de Dios. Pero antes me gustaría ver esto, de 1 Timoteo 1, versículos del 3 al 8. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice algo que yo creo que es clave. 1 Timoteo 1, versículos del 3 al 8. Dicen, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, no es que cualquiera dice, no, aquel cree en esto, aquel cree en lo otro. Si son doctrinas fundamentales, Pablo lo manda a Timoteo, a Éfeso, y le dice, te envié para que mandases a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es primero, amor nacido de corazón limpio. Un amor nacido de un corazón limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de deseos engañosos, limpio de amor a este mundo, limpio de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Un corazón limpio. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. No que tienen un corazón dividido, que aman al mundo pero dicen amar al Señor. Que aman sus cosas, pero yo no sé qué. O sea, no. Lo primero es un corazón limpio. Lo segundo, y de buena conciencia. ¿A qué se refiere buena conciencia? Buena conciencia delante del Señor. O sea, que nos postramos delante del Señor, oramos, decimos, Señor, hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que no te agrada de mí. Y el Señor dice, sí, mira, esto. Tenemos buena conciencia delante del Señor, no tenemos una conciencia engañosa. Que decimos, no, yo no lo hice con esa intención, y Dios dice, sí lo hiciste con esa intención. No, yo no es que amo al mundo, sí amas al mundo. Sino, primero limpio corazón, luego buena conciencia delante del Señor. Señor, quiero agradarte, muéstrame. Y Él te va mostrando qué está bien, qué está mal. Y tercero, dice, de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Que supuestamente creo en el Señor, supuestamente le sigo, supuestamente le sirvo, pero ni le sirvo, ni esto, ni lo otro. Es una fe fingida. Esas tres cosas, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Estas personas, por no tener cuidado con estas tres cosas, se desviaron a vana palabrería. Predican cualquier cosa porque se desviaron de estas tres cosas. Si tú cuidas, Timoteo, estas tres cosas, no te vas a desviar a vana palabrería, no vas a predicar cualquier cosa, pero cuidado, porque hay personas que descuidaron estas tres cosas, no tienen un limpio corazón, no tienen una buena conciencia delante de Dios, tienen una fe fingida, entonces se desvían dicen cualquier cosa. La Biblia dice, pues la Biblia no lo dice, pero si aquí, estás comprendiendo mal las Escrituras. ¿Por qué? Porque tu corazón está mal. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Quieren ser doctores de la ley, pero ni entienden lo que están diciendo. El doctor fulano de tal, aleluya. El rabí no sé cuánto, ¿verdad? Doctor en divinidad. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa correctamente, la usa legítimamente. La Biblia de las Américas lo traduce así. Sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido.
si la aplico correctamente. Pero para poder aplicarla correctamente, para poder entenderla correctamente, primero tengo que tener un corazón recto delante del Señor. A veces, sinceramente, escucho alguna predicación y escucho que alguien dice, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero a mí Dios me dijo tal otra, y me dijo, no estás haciendo eso que la Biblia dice que no lo hagas, sino que es otra cosa. ¿Qué pasó ahí? El corazón que es más engañoso que todas las cosas, que es experto en fabricar nuevas doctrinas, experto en fabricar religiones nuevas, supuestamente dentro de la iglesia, experto en tergiversar la palabra, el corazón, no solamente Satanás, el corazón es experto. Yo te digo una cosa, lo quiero dejar súper claro, lo que ya Dios te dijo en la palabra, Dios no te va a decir otra cosa contrario a eso, o más bien lo explico al revés, o sea, no digas que Dios te dijo algo que ya en la palabra dijo lo contrario. Si ahí lo dijo, por algo lo dijo. Si dice que no amemos al mundo, no digas que estás amando al mundo y dices, no, pero en realidad no lo estoy amando, pues lo estás amando. No, es que Dios me dijo, Dios no te puede decir algo contrario a su palabra. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso, agrega. Y el corazón te va engañando. Recién Chus en la adoración me mostraba ese versículo en Isaías 29, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Siguen mandamientos enseñados por hombres, cosas de hombres, tradiciones de hombres. ¿Por qué? Porque el corazón está lejos. ¿El corazón está en cualquier cosa? Pues no, aquí dice, aquí no sé qué, aquí, cuidado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Te puedo enseñar 50 millones de reglas hermenéuticas, pero si tu corazón está desviado, tu interpretación de las Escrituras va a estar equivocada. O sea, lo primero que debemos cuidar es, a ver, ¿qué tengo? A ver, ¿estoy limpio delante del Señor? ¿O hay algo que se quiere ir hacia tal lado? Me gustaría, sinceramente, hoy predicar sobre esto, pero yo sé que es que me gustaría a mí, y no es lo que estamos enseñando, y no es lo que el Señor, sé que no es que quiere que predique toda la predicación sobre esto, o enseñe toda la predicación sobre esto, pero realmente me preocupa muchísimo cómo el corazón nos lleva a cualquier lado. Y no estoy hablando solamente de aquel que es un lobo vestido de oveja. Nosotros. Un corazón equivocado siempre va a tergiversar la palabra de Dios. No la va a comprender, no la va a entender. Va a decir que dice eso, pero no lo dice. Va a torcer, va a agarrar. Yo puedo enseñar cosas de la palabra que no son la verdad bíblica, pero que están ahí. Puedo sacar una palabra de contexto y puedo hacer 1000 cosas. Por eso la primera regla hermenéutica o la primera regla de interpretación de las Escrituras que vamos a ver hoy es exégesis o eisegesis. O sea, quizás eso le suena a chino básico, ¿no? Pero una palabra es exégesis con X, exégesis, y otra es eisegesis. Y hay una enorme diferencia, a pesar que parece, o sea, suena muy parecido, pero hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Exégesis es ir a las Escrituras para ver lo que ahí está diciendo. A ver, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué está diciendo ahí? Eisegesis es hacerle decir a las Escrituras lo que yo quiero que digan. Voy a las Escrituras y digo, a ver, ya tengo una predicación, ya tengo un mensaje, hay algo que yo quiero decir, pues empiezo a buscar en la Biblia algo que me sirva para decir lo que yo quiero decir. O sea, le hago decir a la Biblia, o a cualquier libro, y ahora lo vamos a ver, lo que yo quiero decir. Exégesis es ir a las Escrituras a lo que ahí está diciendo genuinamente. James Stewart, en su libro Heraldos de Dios, dice, hacemos muy mal cuando tomamos un texto y leemos nuestro mensaje en él. Hacemos muy mal cuando tomamos un texto y leemos nuestro mensaje en ese texto. O sea, no voy al texto a querer decir algo, voy al texto a ver qué dice el texto. Aunque eso parece muy básico, pues no está de moda hoy en día. Vamos a dar un ejemplo de esto. Vamos a leer Mateo 13, del 3 al 8. En realidad nunca estuvo muy de moda, ¿no? Siempre se prefirió hacer eisegesis en vez de exégesis. Mateo 13, versículos del 3 al 8. Y habla de
de la parábola del sembrador, ¿verdad? Dicen, y les habló muchas cosas por parábolas, Jesús a sus discípulos, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. O sea, el sembrador sale a sembrar, y parte de la semilla que tira, ¿dónde cae? ¿Qué dice ahí? Junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó, otra parte de las semillas que tiró, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Primero cayó junto al camino, el segundo en un lugar donde tenía poca profundidad. Dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y la tercera, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Tenemos 4 tipos de terreno, uno junto al camino, otro con poca profundidad, otro entre espinos y el cuarto da fruto. Yo les voy a dar una interpretación de esto que acabamos de leer, a ver qué les parece, ¿sí? Miren, tenía 4 territorios, ¿verdad? 4 terrenos donde se tiró la semilla. En la primera, ¿qué había? Era junto al camino. Pues llevamos alrededor de 2000 años de cristianismo y tenemos, esta parábola nos está hablando de la historia de la iglesia. Son los primeros 500 años de la iglesia. El principio, los primeros 500 años de la iglesia, cuando se predicaba la palabra, la semilla quedaba junto al camino. No daba el fruto que esperábamos. Eso fue del 0 más o menos hasta el 500, del 500 al 1000. Se siguió predicando la palabra en la historia de la iglesia, pero lamentablemente tenía poca profundidad la iglesia. La iglesia era una iglesia sin profundidad genuina. No vivían genuinamente el evangelio, no daban profundamente fruto. Eso fue del 500 al 1000. Y del 1000 al 1500 se predicaba, pero la iglesia estaba entre espinos. O sea, los espinos, si después lo ven en la palabra, es que la iglesia estaba en el mundo, las cosas de este mundo ahogaban a la iglesia, que era del 1000 al 1500. Pero luego del 1500 al 2000, la iglesia comienza a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hermanos, estamos viviendo tiempos del último gran avivamiento. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia comienza a dar fruto genuino. Del 30 al 60, al 100 por uno, dando fruto la iglesia. Ustedes me dirán, pero ya estamos en el 2011, hermano. ¿Cómo puede ser si es del 1500 al 2000? Estamos viviendo una era de gracia. El avivamiento va a ser mayor. Dios es paciente y está esperando que todos se conviertan. Esta parábola habla de este tiempo que vamos a dar fruto, el último gran avivamiento. ¿Dice eso? ¿Dice eso la parábola? Yo he escuchado cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de predicaciones donde lo que hacen es lo que acabo de hacer. Eisegesis del pasaje, le hago decir al pasaje lo que yo quiero decir. ¿Dónde habla ahí de un avivamiento? ¿Dónde habla ahí de la historia de la iglesia? ¿Dónde habla de 500 años y 500 años y 500 años? Pues si yo le hago decir a la Biblia porque ¿qué es lo que usé? La Biblia, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo mismo puedo hacer con cualquier libro. Miren, así hoy, casualmente tengo un libro aquí de diseño gráfico de contenidos para Internet. Muy espiritual, ¿verdad? Diseño gráfico de contenidos para Internet. En la página 39, abra su libro de diseño gráfico de contenidos para Internet y encontrarán en la página 39 que dice esto. La memoria se puede dividir en 3 tipos. Ya sé que varía un poco con lo de las 4, pero no encontré nada con 4, entonces me quedé con esto. La memoria se puede dividir en 3 tipos. Sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Para que los recuerdos lleguen a la zona de memoria a largo plazo, es necesario que previamente pase por lo sensorial y la de corto plazo. Pues aquí el Señor nos está hablando que la iglesia pasó por una época muy sensorial, muy de sentir, de los sentidos, pero luego la iglesia empezó a avanzar más y pasó a dar más fruto, pero era de corto plazo ese fruto. Pero luego la iglesia maduró y pasó a largo plazo.
sea, es un verdadero fruto. Pero fue necesario, aquí nos está diciendo la palabra del diseño gráfico de contenidos para Internet, que era necesario que la iglesia pase por ese tiempo sensorial, luego pase a la siguiente etapa de corto plazo para madurar y pasar a la era de fruto a largo plazo, de 30, 60 y a 100 por uno. ¿Dice eso lo que acabo de leer? No, aquí le están enseñando a la gente cómo meterle por internet productos a como de lugar. Eso es lo que está enseñando este libro. No tiene nada que ver con la iglesia. Pues puedo usar la guía de teléfono si ustedes quieren, no la voy a usar. Pero lo que sea, el libro que sea, es cuestión de un poco de imaginación y empezar a decirle al libro lo que se te ocurra. ¿Es eso predicar la palabra de Dios? ¿Es eso enseñar la Biblia? No tiene nada que ver con enseñar la Biblia. La parábola del sembrador no habla de eso. La parábola del sembrador lo que habla, lo que leímos al principio de Mateo, habla de que el sembrador sale a sembrar y no todos se convierten al Señor. Algunos, es una semilla que queda junto al camino, no se convierte. Otros, es una ¿cuál era la segunda? Se me hizo una laguna. Entre pedregales, tiene poca profundidad. O sea, predicamos y parece que se convierte, pero tiene poca profundidad. La tercera, entre espinos. La gente ama más este mundo y se ahoga la palabra. Pero seguimos predicando y hay gente que sí da fruto. Eso es lo que está diciendo ahí. No le metas que el Espíritu te dijo, que el Señor me reveló, que esto tiene aún más profundidad de lo que se ve a simple vista. ¿Qué? Fábulas. ¿Inventadas de dónde? De tu propio corazón. Cuidado. Es lo que ahí dice. Y no estoy hablando solo de aquellos predicadores, que no sé qué, de nosotros. Vamos a la Biblia a ver lo que la Biblia dice. Nunca hagas eisegesis. Exégesis. ¿Qué es lo que ahí está diciendo? Voy a la Biblia para saber lo que debo decir. Para algunos la Biblia es un libro de historias que les sirve perfecto para decir lo que ellos quieren decir. O sea, yo quiero decir tal cosa, ¡pum!, me voy. El adulterio no está mal, pues la historia de Salomón te va a venir. ¿Qué debo hacer? Estudiar, escudriñar, investigar qué es lo que ahí dice genuinamente. Debo ser un buscador, un investigador de lo que ahí dice. Y enseñar y vivir exactamente lo que dice. Otra clave para no cometer terribles errores, para no correr mucho peligro a la hora de dar cuentas delante del Señor, es no sacar de contexto. Lo primero que vimos es hacer exégesis, ver lo que ahí está diciendo, investigar, estudiar, escudriñar y tener el corazón limpio para decir, no, esto es lo que está diciendo, pues lo debo vivir, lo debo enseñar. Y lo segundo es no sacar de contexto, ¿no? Se van a sorprender de algunos versículos y se van a sorprender de cuántas veces hacemos esto, pero al revés. O sea, no podemos sacar versículos que no tienen nada que ver con el pasaje. Por ejemplo, 1 Corintios 2, 9. Primera de Corintios 2, 9. Este pasaje que vamos a leer, yo les voy a dejar que ustedes lo interpreten y me digan si habla de un avivamiento final o si habla de lo que vamos a vivir en el cielo. ¿Sí? Ustedes me van a decir. Dice 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea, ni te lo has imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni te has imaginado, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué está hablando? ¿Del último gran avivamiento en la historia? O está hablando de lo que vamos a vivir en el cielo. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué piensan? ¿Alguna idea? El cielo. ¿Otro? ¿Alguno tiene alguna idea? De la eternidad de lo que vamos a vivir.
Pues a mí me han enseñado tanto la versión del avivamiento, vienen cosas, la iglesia va a vivir cosas que aún no hemos visto, ni las hemos oído, ni nos hemos imaginado. Eso me lo han enseñado. Y también me han enseñado el otro, que se trata del cielo, como veo que a algunos también les han enseñado. Pues realmente, de ninguna de las dos. Miren, vamos a 1 Corintios 2, del 7 al 10, perdónenme los que dijeron el cielo, pero no es para avergonzar a nadie, sino es para que veamos hasta qué punto nos han sacado los versículos de contexto. Después lean 1 Corintios 2 entero y lo van a confirmar, pero vemos del 7 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Recuerden que Pablo en este capítulo viene confrontando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Dice, no, cuidado con la sabiduría del mundo. O sea, nosotros hablamos sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si lo siguen leyendo, encontrarán que está hablando de que Dios nos ha revelado, era la sabiduría de Dios oculta, la salvación de los gentiles, lo que Cristo iba a hacer, lo que iba a suceder. O sea, lo que hoy estamos viviendo son cosas que ojo no vio, que estaba oculto, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero Dios ahora nos las ha revelado por el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos escuchado que viene el último gran avivamiento? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el cielo, ni que... Sacado de contexto. Vamos a otro ejemplo. Antes de leer otro ejemplo. Vamos a buscarlo y les comento una cosa. Juan 8:36. Juan 8:36. Mientras lo buscan, ¿qué pasaría si yo grabo, por ejemplo, no sé, a Paco? Grabo una conversación. Paco está hablando y traigo la grabación y le digo, miren lo que dice Paco. Paco, bueno, miren, que si yo se los digo, pongo play y dice Paco, la vida no tiene sentido. Entonces, qué cristianito, Paco, ¿eh? ¿Cómo puede ser cristiano y decir que la vida no tiene sentido? El problema es que yo corté la conversación de Paco. Paco decía, si lo pongo completo, decía, la vida no tiene sentido sin Cristo. ¿Ah? Pues eso es lo que hacemos cuando sacamos un versículo de contexto. Eso está dentro de un contexto. Hay una conversación que está llevando a cabo Pablo, Pedro o el que sea y que es inspirado por el Espíritu Santo. No podemos sacar un versículo de contexto. Cuando buscamos en el contexto, eso hace callar a muchos lobos y responde muchas preguntas. Miren, por ejemplo, Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, qué lindo. O sea, y hay gente cuando le dices, mira, debes vivir conforme a la palabra de Dios, a lo que la palabra enseña. Ellos que te responden, Cristo me hizo libre. Puedo hacer todo lo que quiero. Ahora soy libre. Tú lo que quieres es llevarme a una religión que te esclaviza, pero yo soy verdaderamente libre. ¿Lo dijo Jesús? ¿O no lo dijo Jesús? Juan 8:36. Miren, lo volvemos a leer. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Pues vamos a leer el contexto. Vamos a leer desde el 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué está diciendo ahí? ¿Que puedo vivir como quiero? No. Si vosotros obedecéis mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, si estudian mi palabra y la siguen, seréis verdaderamente mis seguidores, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres, por obedecer, por ser obediente a la palabra de Dios. ¿Me está diciendo ahí que puedo vivir como quiero? Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Esto a los judíos les molesta de verdad. A los que estaban escuchando a Jesús les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos creían que eran libres, pero en realidad eran esclavos de su pecado. Entonces Jesús les responde, en el 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde queda ahí el yo soy libre? Yo conozco hasta pastores que se emborrachan en los cumpleaños y demás, porque dicen: yo antes era esclavo de la religión, ahora soy libre. ¿No dijo Jesús verdaderamente libres? Pero aquí, ¿qué dice? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si permaneces en su palabra, ahí eres libre. ¿Está sacado de contexto o no? ¿Qué piensan ustedes? Está sacado de contexto. Lo aprueban. Segunda de Reyes 18:7. Segunda de Reyes 18:7. Segunda de Reyes 18:7. Algunos usan este versículo y dicen: aquí el Señor nos enseña que tú no vas detrás del Señor. Él va detrás tuyo. Él te sigue. Tú haz y Él estará contigo. Él bendecirá lo que hagas. O sea, no es que yo voy orando: Señor, guíame, muéstrame tu voluntad. Estamos hablando de la creme, de los más conocidos. Hoy en día, aún aquí en Madrid mismo, y hasta muy cerca en algún lado, por algún lado muy cerca, hay mucha gente hablando esto. ¿Qué dicen? No oramos y decimos: Señor, guíame, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. No, dicen. No. O sea, tú emprendes y el Señor viene detrás tuyo. Tú vas y emprendes y el Señor va bendiciendo lo que tú vas haciendo. El Señor va detrás tuyo. Miren lo que dice, basado, por ejemplo, aquí en este versículo. Segunda de Reyes 18:7. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Pues lo está diciendo, ¿no? Aquí, ¿qué dice? Jehová estaba con él y a donde quiera que... ¿Quién salía? Él salía, ¿verdad? A donde quiera que salía, ¿qué dice? Prosperaba. Entonces tú decides: me voy a montar un negocio. O sea, voy a emprender un negocio para sostener las misiones, ¿verdad? Amén. Entonces emprendo el negocio con motivaciones totalmente santas de bendecir a la iglesia. Emprendo el negocio. O sea, no oro, ni busco al Señor, ni me fijo a ver si ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿no? Sino, o sea, emprendo el negocio. O sea, no estoy amando al dinero, porque no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues no estoy amando las riquezas. Estoy con buenas motivaciones. Entonces, no oro, no busco al Señor. ¿Y el Señor qué va a hacer? Va a venir detrás mío a bendecir lo que estoy haciendo. Aquí lo dice, Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Otro dice: me gustó tal chica. ¿Cómo sé si es de Dios? Hermano, no preguntes si es de Dios. A donde vayas, Dios te va a bendecir. Tú emprendes y Dios va detrás tuyo. Otro dice: pues siempre me gustó ser predicador. Yo tengo el sueño de salir y predicar por todo el mundo. Pues emprende. Y Dios irá detrás tuyo, bendiciendo y prosperando. ¿Por qué? Lo está diciendo ahí. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hemos perdido preguntándonos si estamos en la voluntad de Dios o no? Hermano, emprende. Dice un pastor de jóvenes por ahí:
para cómo están las cosas, es mejor equivocarse que quedarse quieto. Pues yo prefiero ni quedarme quieto ni equivocarme, prefiero buscar la voluntad de Dios. No, aquí dice, a donde quiera que salía, prosperaba. Emprendan, hagan. Si se equivocan, bueno, hagan, porque a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Lo dice ahí o no? Es la Biblia, hermanos. Entonces estoy predicando la Biblia, no me miren con esa cara. Bueno, está bien, vamos a leer el versículo anterior. Un versículo antes. No el Apocalipsis, ni un versículo antes. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Se olvidaron de leer el anterior. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Claro, quizás este versículo no venía en la Biblia. Porque él siguió a Jehová. Lo siguió donde quiera que Jehová iba, a lo que el Señor quería. Y no se apartó de él, sino que guardó, otra vez lo mismo que seréis verdaderamente libres, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, claro, si estás haciendo la voluntad de Dios, algunos dicen, el Señor te da las peticiones de tu corazón, te falta una partecita que dice que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, tú te deleitas en hacer la voluntad de Él, tú te deleitas en postrar tu vida delante de Él, tú dices, Señor, ¿qué tú quieres? Y claro que Él va a responder a eso, va a responder esa petición de tu corazón. ¿Tú quieres hacer mi voluntad? Pues mira por aquí, mira, haz esto, yo bendigo eso que es mi voluntad. Y aquí estamos viendo qué hacía. Este hombre seguía al Señor, seguía la voluntad de Dios, oía sus preceptos, obedecía al Señor, y a donde quiera que iba, el Señor lo bendecía. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Pues se sorprenderían la cantidad de cientos y cientos y cientos que predican esto. Se olvidaron, es un versículo nada más, no pasa nada. Otro ejemplo, Josué 1. Este lo tomo prestado de Cristian, que fue el que me lo dijo, no me había dado cuenta. Josué 1, versículo 3. Dice, Josué 1, 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, hay cualquier cantidad de predicadores que no les gusta que tomes literalmente la palabra, pero este versículo, este sí se toma literal. Entonces, como dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, hermano, todo lo que tu pie pisare, eso será tuyo. Entonces, como dije la otra vez, hay coches que tienen un abollón así, ¿no? Está todo abollado porque hubo algún hermano que dice, por las dudas lo piso bien fuerte, ¿no? Siempre hay algún karateca, ¿no? Y va al otro, no, mejor quiero este. Y cuidado con invitarlo a tu casa porque empieza todo lo que la planta de vuestro pie pisare, aleluya. O sea, te pisan la esposa, te pisan el perro, te pisan lo que sea. El perro, cuidado, no, hermano, es un acto profético. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pises, eso el Señor te lo dará. Lo digo en broma, pero yo he escuchado predicaciones a montones sobre eso exactamente. Pero ponele que no lo llevemos tan literal. Vamos a llevarlo a que no, a lo que se refiere el Señor es que todo lo que, aquí le estaba diciendo Josué, que todo lo que él emprenda, todo a donde él avance, sea la tierra que sea, el lugar que sea, Dios se lo iba a dar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se limitaron nada más con cierta tierra, no? ¿Por qué no fueron recorriendo y caminando y Dios le daba todo? Simplemente con la tierra prometida, ¿no? Esperen, vamos a leer el versículo siguiente, a ver. O sea, lo leemos, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Pero le limitó la pisada, ¿verdad? O sea, le dijo, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio.
O sea, le limitó la tierra, le dijo, mira, de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, todo lo que pisares será vuestro. Entonces no le ando pisando el coche al vecino, es el coche que Dios quiere que yo tenga. Es lo que Dios me da. Josué le dice, mira, este es tu territorio, tú avanza porque yo te lo doy. ¿Cuántos habían escuchado esto de toda la planta de vuestro pie pisare? Sacado de contexto. Otro ejemplo del Nuevo Testamento, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Y no es que yo tengo la revelación, yo les vengo aquí a mostrar que soy el que tiene... No, con simplemente leer el versículo anterior y el siguiente ya hace maravillas, es una cosa impresionante. Filipenses 3:13. Aquí está hablando Pablo, le está escribiendo a los filipenses, lo estudiamos cuando hicimos el estudio sobre Filipenses. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y aquí nos va a hablar de sanidad interior, hermanos. De esa doctrina tan bíblica, ¿verdad? Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Qué lindo, aleluya. Lo que es la sanidad interior, ¿no? Lo que es usar la palabra, ¿no? Olvidando ciertamente lo que está detrás. Olvida tu pasado, hermano. Olvida tu pasado y extiéndete a lo que está delante. Alguien, también doctor, muy conocido, lo explica así, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que hace la sanidad interior es separarte del pasado, sanando relaciones rotas, desatando amarguras, rechazos y heridas del pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pues lo mismo lo podemos encontrar en este libro que les recomiendo, que es una bendición. Si lees desde el principio del capítulo, de este capítulo 3 de Filipenses, eso de olvidando ciertamente lo que queda atrás, se refiere a perder, Pablo hablaba de perder su pasado de orgullo y autosuficiencia. Dice, yo era fariseo de fariseos, hebreo, y esto y lo otro, y todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. No está diciendo la abuelita Pepa, un día me hirió, y ahora estoy olvidando mi pasado para seguir adelante. De paso les digo, la doctrina o la enseñanza de sanidad interior es psicología y no tiene nada que ver con las Escrituras. Es antibíblica. Cuidado cuando te hablen de sanidad interior. Es diabólico, es del mundo. Lo puedo demostrar por la palabra. O sea, pero aquí, miren lo que dice en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Ganancia de qué? De orgullo, de autosuficiencia, de yo valgo, yo soy alguien. Autoestima. O sea, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y miren, lo vamos a leer porque yo aquí lo dejé inconcluso y se los quiero leer en contexto. Leímos hasta el 9. No, hasta el 8, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El orgullo, la autosuficiencia, lo que me hace poderoso, lo olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No está hablando de tu pasado si tu abuelita te dijo tonto alguna vez o si tu papá en vez de acariciarte nunca te acarició. No está hablando de sanidad interior. Sin embargo,
Está lleno de gente hablando, usando este versículo. ¿Por qué? Porque lo sacan de contexto. ¿Y qué lamentablemente hace mucha gente? Amén. Si el predicador lo dijo, si el doctor en divinidad lo dijo, lo enseñó, aleluya. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Estudiar la palabra, investigar, escudriñar el contexto, a ver si verdaderamente lo está diciendo, a ver qué dice aquí, a ver. Por último, vamos a ver otra regla: no darle una interpretación a la palabra que no tiene claramente. Si no lo dice claramente, me encanta tu interpretación, pero es peligrosa, porque no lo dice claramente. No nos está permitido cambiarle el sentido a la Biblia. Los católicos, por ejemplo, creen en hacer oraciones por los muertos, creo que la mayoría lo saben, oraciones por los muertos, por los que se han muerto, porque dicen que los muertos están en el purgatorio. Entonces el muerto está en el purgatorio, entonces hacemos la misa para el muerto para que salga del purgatorio y pasen al cielo. ¿Eso está en la Biblia? Pues ellos dicen que sí. Miren, vamos a ver la idea de purgatorio primero, en 1 Corintios 3, versículos 14 y 15. 1 Corintios 3, versículos 14 y 15. Así que lo entienden todos, ¿no? Hay supuestamente un purgatorio y después está el cielo. Tú haces oraciones por los muertos que están en el purgatorio y pasan al cielo, dicen los católicos. Entonces cuando tú los confrontas y le dices, pero eso no está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Claro, si tú pagas y haces muchas misas y salen, pues ¿dónde está lo del purgatorio? Y ellos dicen, sí, mira aquí, en 1 Corintios 3, versículos 14 y 15, dicen, está hablando Pablo de las obras, luego lo leen en el contexto, los invito a leer el contexto que está hablando Pablo, no lo podemos a cada versículo leer todo el contexto porque estaríamos hasta mañana, pero ustedes lo pueden leer en sus casas, tienen la Biblia en sus casas, se les permite leer la Biblia y todo. Está hablando de que las obras van a ser probadas, nuestras obras van a ser probadas. O sea, lo que hagamos va a ser probado por el fuego. Dice, algunos tienen heno, hojarasca, madera, bueno, lo que no quede, lo que sea probado por el fuego y sea quemado, no vas a tener ningún tipo de recompensa de lo que has hecho por tus obras. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a ser probada por fuego. Si permaneciere la obra después de ser probada, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Ahí está hablando del purgatorio, según los católicos. O sea, dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Claramente está hablando del purgatorio. ¿Dónde? Y dice así como por fuego. Pero puedo inventar 50 millones de doctrinas con eso de así como por fuego. Pues ahí está hablando del purgatorio, tómalo por fe. Aleluya, el Papa dijo que ahí está hablando del purgatorio, así que se acabó. Miren, vamos a leerlo en una versión católica. Se los leo en el libro de la Nueva Alianza, es católico. Dice, si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. ¿A dónde está el purgatorio aquí? Pues en ningún lado. Ellos buscaron un versículo que diga fuego y dijeron, ahí está hablando del purgatorio. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. Se acabó. Sobre la oración a los muertos, y búsquenlo por internet, en libros católicos, donde quieran, y les aseguro que usan ese versículo para decir que ahí habla del purgatorio. La oración a los muertos, de eso de hacer oraciones, misas por los muertos, para que salgan del purgatorio, se basan en 2 de Timoteo 1, también algo muy muy clarito que está hablando de otra cosa. 2 de Timoteo 1, versículos del 16 al 18, 2 de Timoteo 1, del 16 al 18. Está hablándole Pablo a Timoteo, escribiéndole, y le dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, una persona, ¿no? Tenga el Señor misericordia de la casa de tal persona, de Onesíforo, porque muchas veces me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pues ahí Pablo está orando por un muerto. ¿Dónde dice que Onesíforo está muerto? En ningún lado. O sea, ¿cómo que ahí está orando Pablo? Claro, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Es una persona que está viva y que Pablo dice, nos ha ayudado, que el Señor tenga misericordia de él cuando se encuentre con el Señor. Pues ellos dicen, aquí está orando por los muertos. Está orando por un muerto para sacarlo del purgatorio. Es increíble, pero es verdad. Efesios, otro caso donde habla supuestamente de orar por los muertos, Efesios 6:18. Efesios 6:18. Pablo le estaba hablando de la armadura de Dios, del cristiano, de que debe vestirse la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y les dice que el cristiano debe hacer esto, debe orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Claro, ahora, ¿cómo es santo y está en el purgatorio? Pues ahí ya no sé qué explicar. Y si vamos al libro siguiente, Filipenses 1:1, Filipenses 1:1, Pablo le escribe la carta de Filipenses a muertos. Porque dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los muertos en Cristo Jesús. Aleluya. No, a todos los santos. O sea que Pablo le está escribiendo la carta de Filipenses a los santos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea que Pablo le escribía a los santos. ¿Y por quiénes debemos orar? Por todos los santos, por nuestros hermanos, por los que están vivos, por los que están sirviendo al Señor. Encontrarás cualquier cantidad de veces que la palabra de Dios habla de los santos, que los santos son los separados de este mundo. Somos nosotros. Pero ellos dicen, ahí está hablando de orar por los muertos que están en el purgatorio. ¿De dónde lo sacan? Pues se lo inventan de su propio corazón, porque su corazón está equivocado. Otro ejemplo, y con este terminamos, vamos a Ezequiel 38. Miramos un poco lo que hacen los católicos, pero también miramos un poquito lo que a veces hacemos nosotros. Ezequiel 38, versículos 5 y 6. Es muy bueno que están anotando para luego ver los contextos y ver si es así. Ezequiel 38, 5 y 6 dice, aquí está hablando de los últimos tiempos, y es verdad que está hablando de los últimos tiempos y de cómo ciertas naciones van a ir contra Israel. Dice, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Pues el mismo que hablaba de sanidad interior decía esto. Irán aparece en este pasaje con el nombre de Persia. Eso puede ser, porque dice, el primero que nombra es Persia. Y en 1935 se le cambió el nombre a Persia, se le cambió a Irán. Ahí puede ser. Pero sigue diciendo, y Turquía aparece con el nombre de Togarma. Ven que en el 6 dice Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. ¿Y cómo puedo saber que Turquía es Togarma? Pues los dos empiezan con T. Turquía, Togarma. Pero el predicador dice, no, es que las naciones, ciertas naciones, van a ir contra Israel. Y es Irán, Turquía y Rusia. ¿Y de dónde lo sacas? Pues Persia, Togarma es Turquía. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, Togarma cuando escucho Togarma me hace pensar a Turquía. Y sigue diciendo este doctor, dice, y Rusia con el nombre de Magog. Rusia con el nombre de Magog. Ahí ya me mataste, porque los dos no empiezan con la misma letra.
Rusia, Magog. ¿Y cómo sabes? Pues lo mismo, empleé el mismo método científico. Cuando pensé en Magog, pensé en Rusia. ¿Saben cuánta gente dice, miren, cuánto sabe de escatología este hombre? Qué bueno. Claro, es que mira, claro, van a venir Persia, Irán, Turquía, Rusia contra Israel. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado con hacerle decir a la Biblia algo que no está diciendo y que no está claro. Puede ser que sea, pero puede ser que no, porque no lo está hablando claramente. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Le dije que era el último, pero les doy uno más. Y ahí sí termino. Vamos a la otra punta, a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, versículos 1 y 2. Donde nos dicen muchos que este pasaje habla de que el mundo está a punto de vivir, la Biblia habla, ahí sí que lo habla claramente, está a punto de vivir gran tribulación, cual no la hubo ni la habrá. Eso es lo que la Biblia dice sobre estos tiempos que estamos por vivir. Tribulación, sufrimiento, persecución como nunca hubo ni habrá después de eso. Eso es lo que la Biblia anuncia que viene. Eso es lo que la Biblia profetiza. Si uno a veces dice, bueno, ¿qué dirá la Biblia sobre estos tiempos? Pues eso es lo que dice. Pero algunos dicen, pero la iglesia va a ser antes de esa tribulación, va a ser arrebatada, va a ser levantada antes de que suceda todo esto. Así que dicen, tranquilos, no pasa nada, no se preocupen por el sufrimiento, no se preocupen por la marca, no se preocupen por nada, porque la iglesia va a ser. Uno de los versículos que se utilizan es este que vamos a leer, Apocalipsis 4, 1 y 2. Dicen, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, le está hablando a Juan, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo, Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué tiene que ver eso con que la iglesia va a ser arrebatada? Pues nada. Yo no digo que son del diablo aquellos que enseñan que va a ser arrebatada antes, no digo eso, porque una época se me enojaron, hay uno que se enojó, pero yo pasé a ser del diablo por decir eso, pero claro, tenía que condenar a miles y miles y miles y miles y miles de millones de personas a lo largo de la historia que dicen lo mismo, que no hay arrebatamiento antes de la gran tribulación. Pero ustedes, léanlo un poquito, tómense el tiempo para encontrar aquí que está hablando de que antes de la gran tribulación va a ser levantada la iglesia. Léanlo tranquilos, en sus casas. Aquí dice, sube acá, le está hablando a Juan. A Juan le está diciendo, sube y yo te mostraré lo que va a seguir. Y Juan dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. O sea, si no lo habla claramente, lo más sabio es hacer... No le hago decir a la Biblia lo que no dice. Si no lo dice claramente, mejor no inventarme cosas que no dice claramente. Si hay tantas cosas que la Biblia dice claramente y que son útiles y provechosas para nuestra fe, muchas veces, ¿saben por qué nos inventamos que Togarma y que no sé qué, que no sé cuánto? Porque eso a la gente le encanta cosas nuevas. Uy, dijo que Togarma es, ni me acuerdo qué era. No, Turquía era Togarma, ¿sí? Ah, claro, lo empezaban con T. Dijo que Togarma es Turquía y que Magog es Rusia. O sea que Rusia, yo empiezo, claro, ¿qué está diciendo? Les encantan nuevas cosas, novedades. Claro, porque como no, lamentablemente hay gente que no... Ayer, como contaba, para mí la mejor predicación de hoy, se la perdieron algunos, fue dada de las 11:30 a las 12, y no la di yo, sino Andrés, que ayer salieron a un barrio que no me acuerdo cómo se llama, ese, Valdemir Gómez, ese, digo fuerte, ¿no? Valdemir Gómez, fueron ahí y decía que era terrible la gente drogándose, poniéndose heroína, gente con coches súper caros y gente del otro lado destruida, había una mujer que le habían comido las ratas, le habían comido la cara. Y había algunos hermanos nuestros ahí predicando el Evangelio, entregando sus vidas por ellos. Hermanos, dejemos Togarma y vamos a vivir el Evangelio.
O sea, pero ¿qué pasa con muchas veces la gente? ¡Oh! Y los invitan después a esta gente y enriquecen a esta gente, hermanos. O sea, siguiéndole sus enseñanzas raras, los enriquecen. Y esta gente después termina pidiendo, no, pues yo viajo en tal avión y no viajo en aquel otro. Pues ni digo lo que pensé. Pero espero que el avión se le mueva un poquito y que le haga clamar al Señor y decir, tengo que enseñar lo que realmente es útil y provechoso. Y tengo que tener cuidado de no enseñar, no darles de comer a la gente que lo único que quiere es fábulas y cosas. Y ¿qué debo enseñar? La palabra de Dios, lo que ahí está escrito. Debo enseñar cómo aprender, cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pudiendo sacar lo útil y provechoso de las Escrituras, eso me edifique en la fe, eso me fortalezca en el Señor. Para vivirlo, para ponerlo por obra. Porque si soy un oidor olvidadizo, me estoy engañando a mí mismo. Lo que hablamos es para ponerlo por obra. Y tenemos que tener cuidado a la hora de predicar, a la hora de enseñar y a la hora de nosotros leer las Escrituras, de ver, a ver, en el contexto, ¿está diciendo esto como lo estoy entendiendo? No leo una cosa y digo, bueno, esto yo creo que significa... No, leo y voy escarbando y profundizando y escudriñando. Y eso que vas estudiando va fortaleciéndote. Claro, aquí está diciendo, porque este versículo, porque aquí, porque antes dice esto no lo termino de entender, pues lo voy a investigar, lo voy a estudiar, voy a orar, y si no lo sigo entendiendo, le tengo cuidado. Y si no es una verdad fundamental, con cuidado. Pero cada uno de nosotros debemos ser estudiantes serios de la palabra de Dios. Y ruego, estamos orando por esto, para que cada uno de nosotros estudiemos las Escrituras y esto nos sirva como algo práctico para que cada uno de ustedes pueda estudiar la palabra y digan, no, esto ya sé que no es el método correcto. O sea, no es, a ver qué me dice el Señor, no. A ver, voy estudiando, voy leyendo, me consigo herramientas, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero les leo este versículo y terminamos. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la espada del Espíritu, que es la palabra que tú has creído. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué debo hacer en mi vida, en mi trabajo? ¿Qué debo hacer en las calles? ¿Qué debo hacer con los vecinos? ¿Qué debo hacer en esto? La palabra de Dios. Tú aprendes, tú escudriñas, tú buscas. Y esa palabra que has creído, que te ha sido revelada, que tú crees, que tú la vives, eso es poderoso. Escrito está, dijo Jesús. Y eso no tiene igual. Nuestra oración es que vivamos así.